La historia de Ringo Starr comienza con su nacimiento como Richard Starkey, oriundo de Liverpool, Inglaterra, quien creció en una situación económica precaria, muy desfavorable y con numerosas enfermedades crónicas. Al crecer, Ringo adoptó el nombre de Ringo por su afición a las joyas y se convirtió en un excelente baterista de rock, tocando en varias bandas antes de aterrizar en los Beatles. Al unirse a esa banda y con el paso de las décadas, Starr se convirtió en uno de los músicos más queridos, populares, exitosos y ricos de todos los tiempos. La Beatlemanía, así como su aclamada producción musical, lo consolidaron para siempre en el mundo de las celebridades adineradas, riquísimas. En un nivel más básico, era un Beatle, disfrutando de todos los beneficios que conllevaba ese estatus, y se mantuvo así como una superestrella hasta la década de los años 70. Desde entonces se ha convertido en un veterano estadista del rock and roll, a la vez que experimenta con otras actividades artísticas y también tiene otros negocios. El resultado es que Ringo Starr es bastante rico y disfruta de ese dinero al máximo. Así que rico y bien enamorado. Y 44 años de matrimonio lo dice todo. Enamoradísimo de la chica Bond de la película La espía que me amó. En dicha película hizo el papel de Anaya Amasova en 1977. Se conoció en México con Ringo en la filmación de la película El Cavernícola y el flechazo fue inmediato, tanto que ambos dejaron a sus respectivas parejas. Sí, por ejemplo, Ringo estaba comprometido para casarse y se entregaron a un romance que aún perdura. Pero ese noviazgo no fue nada fácil. Nacería con problemas judiciales. Quien por entonces era la pareja de Ringo inició una demanda por incumplimiento de promesa matrimonial. La también modelo Nancy Lee Andrews estalló en furia cuando se enteró que el músico la engañaba con la chica Bond y lo llevó a los tribunales. Sin embargo, la causa no prosperó y Ringo Starr salió indemne. Se casarían el 27 de abril de 1981 y Bárbara dejaría a un lado su carrera, que estaba en su máximo esplendor en aquel momento, por estar al lado de su mitad, Ringo Starr. Para ese momento, estaba en auge la carrera de ella. Sí, había sido la chica Bond en la película La espía que me amó de 1977, habiendo hecho el papel de Anya Amasova. Pero todo eso lo dejó atrás por el amor a Ringo Starr. Aunque no han tenido hijos juntos, ya Ringo tenía 3 de un matrimonio anterior con Maureen Cox, con quien había estado casado desde el año 1965 y se había divorciado en 1975 de ella, siendo Maureen la madre de sus 3 hijos. Y Bárbara también había pasado por el altar con el empresario italiano Augusto Gregorini, del cual se había divorciado en 1978 y compartía la custodia de los 2 hijos que tuvieron juntos. Ringo, un tipo poco creyente, creyó en una señal cuando tuvo un incidente automovilístico cuando manejaban él y ella. Fue una señal del universo, dice siempre Ringo. El choque ocurrió en Londres. Pudo haber sido peor, pero fue una señal. Sí, la señal lo hizo ver que ella estaba destinada a ser su compañera de vida. De su matrimonio solo asistieron Paul McCartney y George Harrison, pues un año antes había perecido John Lennon. Aquella década de los 80, la cual sería muy dura para él, y no solo por la pérdida de John Lennon, sino también porque sucumbió a los excesos y vicios. No tengo ni idea de cómo me acostaba cada noche y cómo me levantaba de la cama, pero gracias a ella, quien me ayudó y fue mi sostén para internarme y luego rehabilitar, fue Bárbara, diría Ringo Starr. Ahora, Ringo es la prueba de que el dinero no lo es todo en la vida. La razón principal por la que Ringo Starr puede vivir una vida fabulosa de riqueza hoy en día y lujo comienza con los Beatles y termina con su esposa. Recordemos que Ringo, además de tocar la batería, era compositor y en 2020 vendió los derechos de más de 150 canciones
así que su patrimonio hoy en día supera los más de 400 a 500 millones de dólares. Esto convierte al cantante baterista que, a pesar que no ha conseguido un éxito en el top 40 desde 1981, en uno de los músicos de rock más ricos del mundo. Y por supuesto, teniendo al lado a su compañía ideal, a su amada Barbara Bach. ¿Y recuerdan a sus 3 hijos? Bueno, el mayor tiene 59 años, el otro 57 y el menor 54. Ya son súper adultos. También tiene 8 nietos y un bisnieto. Su hijo mayor es Zac, y al igual que su padre, es músico talentoso y rubio. Tiene una banda musical llamada The Who, y empezó a tocar desde los 13 años, la batería. Es muy cercano a su padre, y su amor compartido por la música podría ser lo que los une por encima de todo. Incluso, padre e hijo han colaborado en algunas canciones, y han actuado juntos en variedad de ocasiones. Zac tiene una hija fruto de su primera relación, que se llama Tatia Jane Starkey. Zac, quien se casó a los 19 años con su novia de la adolescencia, Sarah McIdas, de la cual se separó en 2006, quedó su hija Tatia, que lo convirtió oficialmente en abuelo. Su segundo hijo, Jason Starkey, tiene 57 y siguió los pasos musicales de su padre y hermano mayor. También como baterista, ha tocado en varias bandas. En 2010 se casó con su novia de toda la vida, Flora Evans, una diseñadora de moda y diseño floral. Los dos comparten 4 hijos: Luis, nacido en el 99, Sony en 2002, Rock en 2009 y Buddy, nacido en 2011. Jason prefiere mantenerse alejado del foco público y que pocos sepan que es hijo de Ringo Starr y la hembra de la casa, Lee Starkey, su única hija. Nació en 1970 y en el 90 apareció junto a su padre en un anuncio de Oldsmobile, donde se interpretó a sí misma y dijo una frase: "Hola papá", y también cantó coros para un tema musical de su padre. Actualmente trabaja como maquillador y diseñadora de moda y cofundó una boutique minoritaria de corta duración que fracasó en Los Ángeles llamada Planeta Alicia o Planet Alice, que rendió homenaje al legado de su padre y se centraba en la moda inspirada en los años 60. Así que Lee ha estado en una relación con el músico Jay Miller, quien toca el bajo en una banda inglesa. Y desde el año 2006 vive con su novio en Londres y han dado la bienvenida al mundo a los trillizos Smokey, Giacomo y Ruby en 2009. Así que tener a todos los hijos que siguen los pasos de su padre es la clave en la familia. Así que Ringo, un tipo multimillonario con una gran familia y sobre todo con una esposa a la cual ama, que aunque no tiene hijos, eso a él no le importa. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Ringo Starr tiene mucho dinero como para vivir en casas muy bonitas, y así lo ha hecho durante la mayor parte de su vida adulta. En 1999 él y su esposa, Barbara Bach, se mudaron a una casa a unas 2 horas de Londres, en el condado inglés de Surrey, una finca jacobea que data del siglo XVII. Ringo gastó una pequeña fortuna en equipar la mansión con comodidades y sistemas modernos. Entre las comodidades mantenidas a la altura de las normas se encontraban una cabaña independiente, un cine en casa y una sala de música, y un helipuerto para que Starr pudiera viajar fácilmente en avión de Londres a su casa cuando fuera necesario. La casa de 6 habitaciones, que también incluía 6 salas de fiesta y reuniones,
se asentaba en 200 acres, entre pequeños estanques, jardines bien cuidados y otras cosas. Comprada por 2 millones de libras esterlinas. Ringo la vendió por 15 millones, a lo que le pagaron un bono de 5 más para un total de 20 millones de libras esterlinas. Después de eso, Starr se mudó a una mansión igualmente suntuosa, convirtiendo su casa en Beverly Hills en su residencia principal durante la década del 2000 hasta ahora. Tiene 5 dormitorios y 6 baños. También incluye un gimnasio privado, un estudio de yoga, espacios de meditación y una sala de cine. Los impresionantes 5.515 metros cuadrados ni siquiera incluyen las comodidades exteriores como jardines, céspedes y zonas boscosas. Se estima que la propiedad completa tiene un valor de 14 millones de dólares. Pero no solamente la mansión en Beverly Hills en la que vive Ringo es su mayor tesoro. No, señor. Oigan esto. Tras visitar por primera vez Mónaco, la pequeña y adinerada ciudad-estado situada al sur de Francia, en la década de los años 60 fue allá, y se convirtió en residente temporal en 1975, con el objetivo de establecerse allí. Dado que el pequeño país no graba la renta ni las ganancias de capital, Ringo se instaló inicialmente en Roccabella, un elegante edificio de apartamentos en una calle con algunos de los precios inmobiliarios más altos de la zona. Y tras casarse en 1981 con Barbara Bach, a principios de la década, el actor se mudó a esa modesta casa, modernísima, situada en primera línea de playa. Ama Mónaco y dice siempre que Mónaco lo tiene todo: sol, mar y paz. Pero aunque le encanta Mónaco, su sitio de trabajo está en Los Ángeles y su familia en Reino Unido. Pero si tú quieres ir a Mónaco, te lo puedes encontrar. Los lugareños lo han visto, frecuentando los cafés y admirando los numerosos yates de lujo del puerto o asistiendo al Gran Premio de Mónaco. Tiene un museo privado de los Beatles, sí, así como lo oyes. Los objetos de recuerdo relacionados con los Beatles son tan antiguos y escasos que su valor aumenta. El propio Ringo posee numerosas reliquias de los Fab Four, un grupo en el cual estuvo antes de los Beatles, y las exhibe en su casa de Beverly Hills, su residencia oficial. Ringo mantiene su vida privada, pero muy privada, pero quienes lo han visitado comentan que la residencia es algo así como un museo de los Beatles. El concepto de diseño interior de gran parte de la casa se centra en la música de los Beatles y la posterior carrera en solitario de Ringo Starr. La mansión incluye varias habitaciones para invitados, cada una decorada con objetos relacionados con un periodo específico de la vida profesional de Starr. Los Beatles fueron muy exitosos y tenían de todo, así que ahora Ringo posee objetos aún más extraordinarios de la banda, no solamente por ser el único sobreviviente que aún queda de los Beatles, o bueno, quizá por eso sí, pero perdió gran parte de ellos en un desastre en el 79, cuando su residencia de Hollywood por aquel entonces sufrió un incendio. Si bien no hubo víctimas, la propiedad se vio gravemente afectada y muchas piezas y reliquias únicas de la colección personal de los Beatles quedaron irreparablemente destruidas o quemadas. Otra parte de la colección de los Beatles se vendió en 2015. Starr subastó varios de sus tesoros, incluyendo una guitarra Rickenbacker que le regaló John Lennon, la primera copia impresa del álbum blanco y una batería utilizada durante un disco. Las ventas de todo ello generaron 9,2 millones de dólares para las organizaciones benéficas, de las cuales él tiene, como lo es The Lotus Foundation. Ringo no solamente tiene una hermosa mansión en Beverly Hills o en Mónaco,
sino que también es coleccionista de coches clásicos. Incluso antes de que Ringo fuera Ringo en los Beatles y se convirtiera en una superestrella, el músico no escatimaba en gastos al adquirir coches deportivos y de lujo, rápidos y exclusivos e interesantes. Ringo fue el primer Beatles en tener un coche, aunque lo compró un ahora clásico y valioso Standard Vanguard 59. Antes de convertirse en baterista del grupo en el 62 ya tenía su propio auto. Ringo también poseía una sucesión de modelos clásicos de Mercedes de alta gama. Ha tenido el 190 SL 1960, valorado en 200.000 libras. También el 450 SL, fabricado en el 81. Y el S600, fabricado en 1968, el S600. Ese clásico. El primer Mercedes de su colección fue el que condujo durante años hasta que estrelló la edición 69 en Londres 1980. Pagó para que lo comprimieran en un cubo y lo usó como mesa en una de sus casas. Sí, así como lo oyen. Algunos de los Batmóviles de la historia fueron diseñados por George Barris para la serie de televisión Batman de los años 60. Y fue a él a quien Ringo Starr encargó personalizar su Chevrolet Bel Air del 57, equipándolo con cuero interior y una pintura exterior flameante, además de un Mini Cooper especialmente diseñado para transportar su batería. Ringo posee uno de los 182 modelos Vega que existen en el mundo, fabricado entre 1962 y 1964, y uno de los coches más rápidos de la década. El de Ringo Starr se vendió en 2013 por 350.000 libras. En total, la colección de coches del baterista está valorada entre las 800.000 libras y 1.100.000 libras esterlinas, que viene siendo 1.400.000 dólares aproximadamente. Ringo también está involucrado en el lucrativo mundo del arte. El mundo del arte físico está dominado por el dinero, donde compradores y vendedores intercambian grandes sumas de dinero por el derecho a poseer un retrato o pintura única de algún famoso. Ringo Starr ha incursionado en dos facetas de la industria artística, diferentes pero con un flujo de dinero similar. Primero, músico y segundo, pintor. Empezó a pintar en la década de los años 60, pero su carrera lo desvió tanto que apenas volvió a coger el pincel 40 años después, es decir, a principios de los 2000. En 2005, exhibió y vendió públicamente muchas de sus obras. Su estilo es el crudo o marginal, que se fusiona con arte pop, como la paz y la fama cuando no se dedica a crear autorretratos. El artista vende sus propias obras a través de su sitio web por miles de dólares cada una. Ringo adoptó el mismo enfoque artístico, también en las NFTs en 2022. En 1981 se casaba en una lujosa boda. Sí. Además de la música, Ringo Starr disfrutó de una carrera cinematográfica moderada y exitosa en los 70 y 80. Su trabajo más conocido en este ámbito es probablemente la comedia de 1981, El Cavernícola o Caveman, filmada en México, en la que Ringo interpretó a un hombre prehistórico llamado Autuk, que se enamora de una mujer de las cavernas llamada Lana, interpretada por la chica Bond, Barbara Bach, que fue la chica Bond de la película La espía que más amé. Se enamoraron inmediatamente la parejita y se casaron en abril del 81, aunque ambos estaban comprometidos, sí señor. La boda en sí fue discreta y de muy bajo costo, ya que la ceremonia fue oficiada por un funcionario del registro civil de Melbourne, en Londres. Los otros Beatles supervivientes, Paul McCartney y George Harrison, y sus esposas presenciaron el evento, donde Barbara Bach lució un vestido hecho a medida por los diseñadores Elizabeth y David Emanuel, quienes ese mismo año confeccionaron el histórico vestido de novia de la princesa Diana. Tras la breve ceremonia, los recién casados se tomaron las fotos de boda con
Terry O'Neill, un fotógrafo de famosos neoyorquinos de alto presupuesto, y luego recibieron a sus 70 invitados en la lujosa recepción en Rax, una elegante discoteca alquilada para la ocasión. Pocos detalles fueron presenciados o revelados al público, salvo que el señor y la señora Stark comieron un pastel en forma de estrella y regalaron a cada uno de sus invitados un recuerdo, que era una estrella hecha completamente de plata. Pero ¿cómo vive un tipo con tanto parangón como él y con tanta sed clásica? Bueno, les cuento que pide una cláusula adicional cada vez que va a hacer una gira a los promotores. Por ejemplo, en 2023 solicitó una cláusula de alimentos saludables de primera calidad en su camerino, incluyendo galletas de avena orgánicas sin pasas, una canasta de frutas orgánicas variadas, un frasco de miel orgánica de origen local y una barra de chocolate con al menos un 90% de cacao. También exige que le coloquen un televisor con cable, un sofá, un espejo y una mesa para 4 personas. Debido a que Ringo Starr tuvo muchos problemas de niño con su salud, es muy consciente de los gérmenes y pide al personal del recinto que lo trate como una persona inmunodeprimida, lo que incluye estar al día con sus vacunas. Usa mascarilla y tiene un médico personal de urgencia, y también tiene un dentista y un quiropráctico de guardia. También solicita un guardia de seguridad frente al escenario. Y si el concierto es de noche, no exige un camerino, sino una suite presidencial en cualquier hotel, pero que sea de lujo. Sí, así como lo oye. Así que el dinero le permite también viajar con mucha comodidad. Por eso compró un avión privado. Tiene un Gulfstream de $3 millones, con un coste de operación anual de $2,8 millones. Y también se lo ha visto en un yate llamado el Lady M, que a pesar de que puede que no sea de él, tan solo alquilarlo la semana vale $180,000. Y se lo ha visto a Ringo paseando por dicho yate en los ríos y costas del norte de Oregon. Así que no sabemos si es de él o alquilado, pero sea lo que sea, vale mucho. Así que esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos, y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas.